Imposible. ¿Será que lo es? ¿Qué tal si contamos con Dios? Así he titulado el sermón de hoy. Imposible. ¿Será que lo es? ¿Qué tal si contamos con Dios? Dice la palabra de Dios ahí en el libro de Crónicas, segundo libro de Crónicas, capítulo 32, versículos del 1 al 23. Estará la base de lo que vamos a hablar, pero ahora vamos a leer solamente el versículo 1 y 2 y del 20 al 23. Dice así: Después de estas cosas y esta fidelidad, vino Senaquerib, rey de los asirios, e invadió Judá, y acampó contra las ciudades fortificadas, con la intención de conquistarlas. Viendo pues Ezequías la venida de Senaquerib y su intención de combatir a Jerusalén, vamos a parar ahí, vamos al versículo 20, dice: Mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo, y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado, y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Este se volvió, por tanto, avergonzado a su tierra, y entrando en el templo de su Dios, allí lo mataron a espada sus hijos. Así salvó Jehová a Ezequías y a los moradores de Jerusalén de las manos de Senaquerib, rey de Asiria, y de las manos de todos, y les dio reposo por todos lados. Y muchos trajeron a Jerusalén ofrendas a Jehová y ricos presentes a Ezequías, rey de Judá, y fue muy engrandecido delante de todas las naciones después de esto. Vamos a orar. Te damos gracias, Dios, por tu palabra maravillosa y bendita. Te damos gracias por estar en tu casa hoy para hablar de tu palabra y ser edificados con ella. Oh Dios, nosotros te rogamos, Padre amado, que tu palabra hoy, tu Espíritu Santo nos la explique, nos la lleve al corazón y que produzca tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad en nosotros nuevamente, oh Dios. Obra con tu Espíritu en nuestros corazones para afirmar tu palabra en nosotros y predicar conforme a tu verdad y aprender conforme a tu verdad. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador, la palabra tuya a nosotros. Amén. Imposible. ¿Será que lo es? ¿Qué tal si contamos con Dios? Hermanos, nosotros estamos aquí ante un pasaje bíblico precioso que nos cuenta la historia de cuando el rey asirio Senaquerib, que gobernaba un imperio enorme, llegó a la zona de Judá para invadir toda esta zona allí. La Biblia dice que tomó muchas ciudades alrededor. La ciudad de Laquis, que era una ciudad fortificada, fue tomada también. Y llegó a Jerusalén, y allí estaba este rey bíblico maravilloso llamado Ezequías. La Biblia habla muy bien de Ezequías. Dice que Ezequías fue un hombre, un rey que hizo todas las cosas conforme a la verdad de Dios, y que Dios amó a Ezequías. Él obedeció a Dios en todas las cosas. Él hizo todo conforme a lo que Dios enseñaba y él cumplió la palabra de Dios. Nosotros nos encontramos muchas veces en la Biblia personas que tenían una vida cristiana maravillosa, gente que amaba a Dios, gente que obedecía a Dios, gente que vivía para Dios, pero que también pasaron pruebas difíciles en sus vidas y que también se vieron encrucijadas de tomar decisiones complicadas en sus vidas. No siempre, la Biblia no enseña que no siempre, por ser un cristiano fiel, no van a venir problemas, dificultades a tu vida. La diferencia va a ser cómo enfrenta el cristiano fiel, cómo enfrenta el hombre de Dios, la mujer de Dios, el creyente que está rendido a Dios, cómo enfrenta las pruebas, diferente al que no tiene a Dios. David fue un gran hombre de Dios. Él escribió en el Salmo 18, versículos 1 y 2, Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Esta es la expresión de júbilo de David en un momento en que Dios lo liberó de todos sus enemigos, de todos sus temores, de todas sus debilidades. Un momento en que en Dios él encontró fortaleza, se hizo fuerte en Dios para vencer grandes pruebas. En la vida nuestra siempre habrán cosas o personas o asuntos que nos preocupan.
Siempre va a haber situaciones que nos asedian, como Jerusalén fue sitiada por aquel rey Senaquerib. Siempre pueden haber situaciones difíciles que contribuyen a debilitarnos, a confundirnos o a traernos temor. Por lo demás, también hay momentos en la vida en que hay que tomar decisiones difíciles, que pueden traer un cambio a nuestras vidas, a nuestra familia. Y nosotros necesitamos saber cómo tomar la decisión correcta. En la vida de todos los seres humanos se muestran situaciones en las que nosotros diríamos, humanamente, es imposible resolverse. Pero la Biblia dice que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y la Biblia declara, para Dios nada es imposible. Lo que vengo a predicar hoy a partir de esta palabra de Dios es que pongamos nuestras imposibilidades en las manos de nuestro Dios, en quien todo es posible. Pongamos nuestras imposibilidades en las manos de Dios, porque en las manos de Dios todo es posible. Todo es posible. ¿Cómo hacerlo? Este pasaje nos lleva a considerar tres acciones interesantísimas que tomó Ezequías y que la Biblia nos plasmó aquí para nuestra esperanza, para nuestra enseñanza. Porque eso dice allá en Romanos capítulo 15 el apóstol Pablo, que las cosas que se escribieron en el Antiguo Testamento se escribieron para nuestra enseñanza, para darnos esperanza. Y nosotros vemos y vamos a ir viendo acciones para poner nuestras imposibilidades en las manos de Dios, que lo hace todo posible. Lo primero que hay que hacer es hacer lo que es posible. Para lograr que se hagan las cosas imposibles, los creyentes primero tienen que hacer lo que es posible. Dice la Biblia allí en los versículos del 2 al 6, viendo Ezequías la venida de Senaquerib y su intención de combatir a Jerusalén, tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes para cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad. Y ellos le apoyaron. Entonces se reunió mucho pueblo y cegaron todas las fuentes y el arroyo que corría a través del territorio, diciendo, ¿por qué ha de hallar el rey de Asiria muchas aguas cuando venga? Después, con ánimo resuelto, edificó Ezequías todos los muros caídos e hizo alzar las torres y otro muro por fuera. Fortificó además Milo en la ciudad de David y también hizo muchas espadas y escudos. Y puso capitanes de guerra sobre los pueblos y los hizo reunir en la plaza de la puerta de la ciudad y habló al corazón de ellos. Hasta aquí vamos a leer. Dice la Biblia que inmediatamente que Senaquerib supo que aquel rey malvado venía, necesito la expresa, perdón. Saben que yo padezco de asma, cada rato me pasa esto. Cuando supo que aquel rey venía, él empezó a tomar decisiones de cosas que tenía que hacer. Gracias, mamá. Su permiso. Tenía que tomar decisiones de lo que él podía hacer. Dice la Biblia que lo primero que hizo fue tomar consejo de las personas correctas. Reunió rápidamente allí a los príncipes, eran los jefes de las familias, gente importante, gente que tenía un valor para el pueblo, a sus hombres valientes, y tomó consejo de ellos. Tomó consejo de ellos. Mira, hermano, no estás solo si tienes que enfrentar alguna situación. No necesariamente hay que enfrentarlo todo solo. Se puede buscar ayuda y pensar en las soluciones. Yo a cada rato bromeo con el pastor Mijail Flores, cuando estamos aquí construyendo y demás, y estoy pensando en algo, le digo, oye, ven, porque una mente y media piensa más que media mente. Piensa que iba a decir que media él. Dos mentes piensan más que una. La Biblia dice que nosotros, el hombre sabio se rodea de consejeros. La Biblia nos enseña que la sabiduría viene también del consejo, pero buscar consejo en las personas correctas. Ezequías tuvo consejo de esos príncipes, de esos hombres valientes, los reunió y consultaron sobre las mejores ideas para enfrentar esa inminente invasión de los asirios. Ellos decidieron, oye, lo que hay que hacer es tapar todos los pozos, cegar el río, el arroyo que pasa por aquí, para que cuando el rey llegue no tenga agua.
Hermano, hay mucha gente que puede ser de ayuda. No estás solo. Hay gente capacitada por Dios y por sus estudios para dar consejería, apoyo emocional, para brindarte ayuda, para ser sostén, para que puedas apoyarte, para que no te sientas solo. Alguien que te pueda escuchar incluso. Busca a tu pastor, busca a una persona capacitada, busca a alguien también, dice David, que buscó a príncipes y valientes. No, si buscas un cobarde, lo que hace es meterte en el cuerpo más cobardía todavía. Sí, porque hay gente que tú vas y le dices, ay, mira lo que estoy pasando, y te dicen, estás perdido. Muchachos, si yo pasé por eso, no, eso te va, lo que viene ahora es peor todavía. No te da ninguna fortaleza ni ninguna esperanza. Hay que buscar las personas correctas. Ezequías no reunió a cualquiera, reunió a la gente que sabía que podía darle un buen consejo. Un buen consejo. Recuerden lo que he dicho otras veces. Los buenos amigos necesariamente no son los buenos consejeros. Porque casi siempre cuando necesitas consejos, a quien buscas es a tu mejor amigo. Y esa persona puede ser confidencial, por ser buen amigo, pudieras empatizar contigo, pero tal vez no tenga nada que aportar. Hay que buscar las personas correctas, pero buscó consejo. Hay cosas que puedes hacer cuando enfrentas pruebas y dificultades, y es buscar consejo. Ezequías también evitó cualquier cosa que pudiera ayudar a su enemigo. Él pensó eso que habíamos dicho, ¿no? Si el enemigo llega y no rodea la ciudad, una ciudad murallada, normalmente lo que hacían era tenerla sitiada. En aquel tiempo, para evitar muertes y para evitar esfuerzos, lo que hacían era que rodeaban la ciudad con su ejército, nadie puede entrar, nadie puede salir, y adentro empiezan a pasar hambre y sed hasta que se rinden. Y a veces esos sitios podían durar meses, hermano, mire, y años podían durar los sitios. Y entonces, ¿qué pasa? Que el ejército que está alrededor también necesita comer y tomar agua. Y Ezequías sabía muy bien el grave problema que tenía Jerusalén con la cuestión agua. Así que cegaron los pozos. Mire, si usted no lo sabe, uno de los acueductos más famosos y de las construcciones más famosas de toda la historia es el túnel de Ezequías. El túnel de Ezequías es un acueducto que el rey Ezequías construyó durante su reinado y que unía ese también es conocido como el túnel de Siloé, unía el estanque que estaba en el valle, en la fuente de Gijón, cerca del valle de Cedrón, allí en las afueras de Jerusalén, había un estanque. El estanque, o sea, una fuente, un río, un manantial que se llamaba la fuente de Gijón. Y él hizo un túnel para que se uniera con lo que era la piscina de Siloé o la fuente de Siloé en Jerusalén. Ellos tuvieron que cavar un hueco profundo, ahí está todavía, un hueco profundo en Jerusalén para que el agua viniera por gravedad, para llegar a un lugar en que el agua pudiera llegar. Y construyeron un túnel espectacular, porque todavía hoy, los ingenieros de hoy no saben cómo lograron hacerlo, porque cavaron en un sentido y en el otro, para encontrarse en un punto medio, por debajo de la roca, a 100 pies de profundidad, para atraer el agua desde el estanque, la fuente de Gijón hasta el estanque de Siloé. Y lo hicieron, cavaron y cavaron. Dice que por arriba de la roca iban dando golpes para que los de abajo fueran guiándose por los golpes para hacer el túnel. Mientras oían los golpes en el túnel, si se oían más bajitos, espérate, enrumba más para acá. Y después, cuando estaban ya cerquita uno de otro, uno daba gritos aquí, otro daba gritos aquí para que se oyeran y pudieran encontrarse. Pero tenían que encontrarse al mismo nivel de profundidad y era dificilísimo. Ahí donde mismo se encontraron hay una inscripción que es famosísima. Los turistas entran al túnel porque es un túnel amplio. O sea, no es amplio, pero cabe una persona y ahí tenían agua. Así que Jerusalén tenía agua, algo muy inteligente de parte de Ezequías, pero afuera no había agua. Él evitó todo, hizo todo lo posible para no darle ventaja al enemigo contra él. Ninguna ventaja iba a tener el enemigo que quisiera tomar Jerusalén y no lo iba a tener tampoco este rey. Así que nosotros deberíamos pensar lo mismo. Cualquier prueba que enfrentas, cualquier situación que enfrentas, déjame decirte algo. Satanás es el enemigo de nuestras almas. Así que todo lo que pueda ayudar a Satanás está en tu contra. Y todo lo que tú puedas evitar que el enemigo tome ventaja está a tu favor. No le hagas el trabajo fácil a Satanás para dañarte.
en las crisis, en las grandes decisiones. Elimina toda oportunidad que él tenga. Ciega los pozos. Después los volveremos a abrir. Pero ahora no alimentes al que te daña. Qué fácil nosotros caemos a veces en las trampas de Satanás, hermano. Que nos provoca, por ejemplo, a la ira. Que nos lleva a situaciones incómodas. Ellos evitaron todo lo que pudiera ayudar al enemigo. Era parte de lo que tenían que hacer. Para que Dios haga lo imposible, yo voy a hacer lo posible. No le voy a dar chance a Satanás. Si la tentación está por esa calle, yo me voy por esta. Si me tientan aquí, salgo para allá. Hacer también lo que nos puede ayudar. Dice en el versículo 15, entre las cosas que ellos hicieron, después con ánimo resuelto edificó Ezequías todos los muros caídos e hizo alzar las torres y otro muro por fuera. Fortificó a Milo, la ciudad de David, y también hizo muchas espadas y escudos. Ellos hicieron todo lo que podían. Edificaron los muros caídos. ¿Cuáles son las áreas espirituales de tu vida que se han debilitado con el tiempo? Ustedes saben que eso pasa, ¿no? Las áreas espirituales se nos van debilitando con el tiempo. Descuidamos un poco la vida devocional, la fidelidad, la vida cristiana, la consagración. ¿Cuán de fuerte y bien puesta tienes tú la armadura del Espíritu? A veces la vamos descuidando. Pero cuando estamos enfrentando una prueba, una dificultad, hay cosas que podemos hacer. Voy a ponerme bien la armadura del Espíritu. Voy a usar la espada de la verdad. Y voy a leer más Biblia en este tiempo. Porque voy a fortalecer muros caídos. Voy a fortalecer la ciudad contra el que me amenaza, contra el que me agrede, contra la situación que estoy enfrentando. Voy a agigantarme. Así que voy a mejorar mi vida espiritual. Voy a levantarme más temprano para orar porque he descuidado eso. Voy a usar todo, la fe. Voy a hacer el bien que antes estaba descuidando. Voy a ejercitarme más en el ejercicio de la vida devocional, espiritual y en la bondad que Dios ha puesto en mí. Eso hizo Ezequías. Él podía hacer lo posible. Hay cosas que yo puedo hacer. Hay cosas que yo puedo hacer para que Dios haga aquella que verdaderamente es imposible. Además se organizó, dice el versículo 6, puso capitanes de guerra sobre los pueblos y los hizo reunirse en las plazas dentro de la ciudad. Hay ocasiones, hermano, en que la rutina de la vida nos lleva al desorden. Nos lleva al desorden. Y tal vez en esa misma situación que estás enfrentando, tú digas, necesito organizar las cosas. Y tal vez incluso en el plano espiritual también. Hermano, con la vida cotidiana, las prioridades a veces empiezan a bajar en la escala de valores y las vanidades empiezan a alcanzar mejores oportunidades para disolvernos la vida en boberías. Pero cuando llega la prueba o cuando llega la decisión, usted tiene que decir, estas vanidades se van para abajo y estas prioridades tienen que volver a subir al primer lugar en mi vida. Y hay cosas importantes. Estaba enfrentando una prueba dura, tengo que fortalecer mi matrimonio, porque dos resisten más que uno. Mejor son dos que uno. Cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente. Así que tengo que fortalecer esa área. Tengo que fortalecer el área también de mis amistades, de mis amigos, de mi relación con la iglesia, con el pastor, con la Biblia, con Dios. Hay cosas que podemos hacer, hermano. Siempre uno pone el ejemplo clásico, ¿no? En la Biblia hay muchos ejemplos, hermano, muchísimos. Cuando había un hombre con una mano seca, Jesús le dijo, estira el brazo. Y cuando el hombre hizo así, se le sanó la mano. Había algo que el hombre tenía que hacer. Había algo que tenía que hacer. Al paralítico le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Hay algo que tú tienes que hacer. A Marta y a María allí en la tumba de Lázaro le dice, quiten la piedra. Yo siempre pienso, caramba, si Jesús tenía poder para resucitar a Lázaro, no tenía poder para esfumar la piedra, mover la piedra, tirar la piedra, hacer que subiera la piedra, enterrar la piedra. Pero Marta y María y toda la gente que estaban allí no podían resucitar a Lázaro, pero sí podían quitar la piedra. Así que mueve la piedra, haz tu parte, haz lo que te toca. Cuando Ezequías tuvo que enfrentar esta prueba dura a este rey asirio que venía derrotando a todo el mundo, que era un emperador de un imperio poderosísimo, que venía con toda
todo el orgullo de la victoria, que venía con la autosuficiencia de que Jerusalén era una pobre ciudad que no aguantaba nada. Y la realidad era esa. Aquel hombre podía tomar Jerusalén. Ezequías estaba perdido. Pero Ezequías tenía un arma más poderosa. Tenía a Dios. Y empezó por hacer lo que él podía hacer. Haz lo posible. Lo primero es hacer lo posible. Lo segundo que hizo fue agigantar la fe. Versículos 6 y 8 dice de esta manera, al 8, perdón. Y puso capitanes sobre las puertas, sobre todo el pueblo, e hizo reunir en la plaza, escuchen, e hizo reunir en la plaza de la puerta de la ciudad y habló al corazón de ellos diciendo, reunió a todo el pueblo ahí en la plaza y les dijo de esta manera, esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová, nuestro Dios, para ayudarnos y pelear nuestras batallas, dice la Biblia. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras del rey de Judá. Wow, hermano. Este hombre dijo, hay que agigantar la fe. Y hay que transmitirle esa fe, porque qué gran líder fue Ezequías, hermano. Qué gran líder fue este hombre. La fe no solo es creer. La fe también influye en el ejercicio del esfuerzo. La fe también nos imprime valentía. La fe también imprime confianza. La fe no solo es yo creo, sino yo me fortalezco en el creer. Yo me edifico en el creer. Yo me esfuerzo en el creer. Yo tengo confianza en el creer. Las palabras del rey no son solo palabras de aliento que buscan fortalecer el ánimo y darle ánimo a la gente, ya que se van a morir, que se mueran animados. ¡No! No es un discurso vano, hermano. No es la estrategia de un rey para mantenerse vivo mientras la cosa campea. No, es una estrategia para la victoria. Las palabras del rey son una estrategia para la victoria. Él sabía que la victoria la da el Señor. Por eso dijo, ellos tienen el brazo de carne, pero nosotros tenemos a Jehová de los ejércitos. Ellos son muchos, nosotros tenemos más. Tenemos más. En este asedio, el plan de guerra no es una estrategia militar de ataque. Él no reúne al ejército y le dice, mire, ustedes van a atacar por el costado por derecho, otro por el costado izquierdo y por el flanco aquí. No, no hay una estrategia de guerra, aquí es imposible, aquí estamos rodeados, aquí no hay otra cosa. Lo único que nos queda es resistir y morir o ganar. Y sí podemos ganar la batalla. Sí podemos ganar, porque el que está con nosotros es más grande y porque hay más con nosotros. Así que en lugar de una estrategia militar, los invita a una conducta de fe. Wow, tremendo, hermano. Por eso Jesús dice que no ataques a tu enemigo, sino que lo ames. Porque la victoria contra el enemigo es una conducta de tu fe. Porque ascuas de fuego amontonas sobre su cabeza. Es una conducta de fe. No es devolver el golpe en la mejilla. Es devolver el golpe al corazón cuando no devuelves el golpe a la mejilla. Es cuando muestras amor al que te odia. Es diferente, hermano. Ezequías está llamando a una gran victoria a su pueblo. Y esa victoria tiene que ver más con una conducta de fe que con una estrategia militar. Esforzaos, le dice él. No temáis. Miren, eso de esforzarse es hacerse fuerte. La palabra esfuérzate es hazte fuerte. Dios fortalece al caído. Dios da fuerza al cansado, al que no tiene ninguna, dice la Biblia. Dios te hace permanecer en pie. A mí me encanta el pasaje, he predicado él, cuando Daniel se encuentra allí con Dios y dice la Biblia que él se le ablandaron las piernas y cayó y el dedo de Jehová lo tocó. Y dice, y de pronto se afirmaron sus pies y se puso en pie. Hermano, una ilustración tremenda de Dios a nosotros, de que cuando Dios nos toca, nos da fuerza, de que Dios es quien fortalece nuestras vidas para mantenernos firmes, para darnos una fuerza superior. Sansón es un ejemplo físico de una realidad espiritual.
Una relación fuerte con Dios es una relación de fortaleza espiritual. Y Dios lo pone como un ejemplo a nosotros de cuántas cosas puede hacer un hombre fortalecido en la fe. Con una quijada de un asno mató a 1000 hombres. ¿Qué cosa? Eso no es un arma ni nada por el estilo. ¿Cuál fortaleza puede obtener un cristiano? Un cristiano que se hace fuerte con Dios. Hay que ser valiente. Les dice, no teman, no tengan miedo al rey de Asiria. Dios es valiente. ¿Tú lo crees? Dios es valiente. Él da valentía. ¿Tú lo crees? Pues entonces tú tienes que ser valiente. Mire, los grandes éxitos de la vida los llevarán siempre las personas que se llenan de valentía para enfrentar los asuntos de la vida. No hay victoria para los cobardes, hermano. No hay victoria para los cobardes. Ahora yo le voy a decir algo que he pensado en estos días. Y si estoy cometiendo un error de gramática española, perdónemelo, pero espiritualmente es una gran verdad. El antónimo de valiente, lo opuesto a valiente, no es cobarde. Es cobarde, no miedo. El antónimo de valiente es cobarde. El antónimo, lo opuesto a valiente es cobarde, no miedo. Aunque tal vez, como vive en algunos lugares, tú dices, pones en internet, en Google, hay antónimo de valiente y te puede poner en algún momento miedo. Pero yo creo que no. Yo creo que el miedo lo tenemos todos. Por favor, que levante la mano quien nunca haya sentido miedo. Es que los valientes no sienten miedo. Los valientes sienten miedo, pero no se acobardan. Estoy tratando de cometer un fallo tal vez del español, pero de la espiritualidad no. Y perdonen que no encuentre las palabras tal vez correctas, pero yo entiendo, y lo enseña en todo lugar, que ser valiente no significa ausencia de miedo, sino vencer el miedo. Hacer las cosas a pesar del miedo. Tengo tremendo miedo a hacerlo, pero tengo que hacerlo y voy a ser valiente para hacerlo. David tenía miedo ante Goliat, pero fue valiente. Su valentía fue superior al miedo. Su valentía determinó su acción. El miedo no determinó nada. No fue cobarde, fue valiente cuando tuvo que enfrentar el miedo. Todos tenemos que enfrentar el miedo. Y cada prueba de nuestras vidas, cada situación, cada decisión nueva, cada cambio, implica algo de miedo. Como se ha generalizado esta cuestión del estrés. Es algo tremendo. Que esto causa estrés y aquello tantos grados de estrés y a esto tanto estrés y aquello tanto estrés y para aquí para allá. Sí, pero ¿saben qué? Nosotros en la historia siempre se le llamó a eso miedo. Miedo a enfrentar la vida. Pero usted puede ser valiente, hermano. Ser valiente. Entre las cosas que nosotros tenemos que agigantar en nuestra vida es la valentía para enfrentar las cosas. Para decir, sí lo puedo lograr, sí lo voy a intentar, sí me voy a parar nuevamente, inténtalo otra vez. Mi esposo y yo hemos hablado de ese tema en los últimos tiempos, del cuestión inténtalo otra vez. Yo se lo he dicho a muchos hermanos, no se rindan, hermanos, no se rindan. Hay un falso concepto de la voluntad de Dios en muchos creyentes, de que si tú intentas algo y no resulta que eso no era la voluntad de Dios y déjalo. Si es así, nosotros no fuéramos cristianos. El apóstol Pablo hubiera renunciado el primer día. Desde que salió a predicar la primera vez le dieron una mano de palo. Después lo apedrearon en Listra y lo dejaron por muerto tirado a la parte afuera. Él hubiera dicho, esto no es la voluntad de Dios, me voy para Jerusalén. Que los gentiles no son la voluntad de Dios. Mire, la voluntad de Dios se conoce por relación con Dios. Y Dios no habla solamente por circunstancias, habla de muchas maneras. Y cuando usted entiende, cuando usted tiene que enfrentar algo, cuando usted tiene que batallar contra algo, cuando tiene que tomar una decisión difícil, cuando atraviesa las pruebas y determina que la voluntad de Dios es que usted va a salir victorioso, entonces las circunstancias no determinan el asunto. Usted lo vuelve a intentar. Usted lo vuelve a intentar. Porque las personas que logran grandes éxitos en la vida son los que no se rinden, los que creen que es posible, los que lo vuelven a batallar, lo vuelven a intentar, siempre y cuando usted no lo haga pecando contra Dios. Usted dice, no, pues si incluye pecado, eso está mal. Pero si lo hago legítimamente, como dice la Biblia, pelea legítimamente, conforme a Dios, y entiendes que Dios quiere que salga, inténtalo otra vez.
y vas a salir victorioso. Cada día es un día nuevo, una oportunidad nueva para fortalecernos en Dios, para ser valiente. El gallo es valiente, la gallina es cobarde y no tiene que ver con sexo. El gallo pelea con cualquier cosa que le pongan delante. Hay gente gallo y hay gente gallina. El pueblo fue gallo en Jerusalén, hermano. Tenía un gallo allí llamado Ezequías, ese gallo fino, que no se rinde, El pueblo cobró valor en este valiente rey Ezequías. Hermano, Cristo es el valiente que nos alienta. Es el rey nuestro que te dice, esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Hay que tener confianza en eso, hermano. Dice la Biblia allí, y el pueblo tuvo confianza en las palabras del rey Ezequías. El pueblo tuvo confianza, hermano. ¿Hay algo imposible para Dios? Más son los que están con nosotros. ¿Recuerdan a Giesi, el criado de Eliseo? Que cuando llegaron ahí las tropas de los asirios alrededor de Eliseo estaba tan tranquilito y Giesi estaba temblando de miedo. Y dice la Biblia que Eliseo dijo, Señor, abre los ojos para que vea. Y cuando abrió los ojos, aquello estaba lleno de carros, de fuego, ángeles alrededor por todos lados, hermano. Por eso David dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Los defiende. El ángel de Dios te protege y te defiende a ti. Y no tiene nada que ver contigo, tiene que ver con Él, con su fidelidad. A todo aquel que toma por hijo, a todo aquel que se humilla, al débil que le dice, Señor, te necesito. Ese es al que Dios inyecta de valentía, de esfuerzo, de confianza. Él es tu Dios. Él es tu Dios. ¿Crees en Él? Ten confianza en su plan, en su propósito, en su poder, en su amor. Él no fallará a las promesas y Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. Yo estoy contigo. Por último, y no por último porque sea lo último, sino que también es parte de todo, entrega la causa a Dios. Dice la Biblia allí, hermano, bueno, ahí, por ahí para allá hay una, a partir de ese versículo, no voy a leerlo todo, a partir del versículo 10, empieza entonces aquel rey Senaquerib envía a sus criados a decirle, oye, no los engañe el rey Ezequías, yo los voy a destruir a ustedes. No les diga, pongan su confianza en su Dios. Mira, también confiaban en Dios los de otras ciudades, en sus dioses, y yo los destruí a todos. No vayan a confiar en el Dios de ustedes. El Dios de ustedes lo ha entregado a ustedes a mí. Y empezó a quitarle confianza al pueblo con discursos y amenazas, porque se vio que no podía tomarlo fácilmente. Y entonces empezó a amedrantar al pueblo ahí hablándole todas estas cosas. Pero dice la Biblia en el versículo 20, mas el rey, ponle el 19 porque este es importante, y hablaron contra el Dios de Jerusalén y contra los dioses de los pueblos de la tierra, que son obras de manos de hombre. Dice, mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, porque el profeta Isaías, el que escribió el libro de Isaías en la Biblia, fue contemporáneo con Ezequías. El rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo. Y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente. Bueno, por ahí para allá. El rey asirio Senaquerib acudió a la burla para mostrar desprecio y tratar de desvalorizar la confianza que el pueblo de Dios tenía en su rey y en su Dios. Trató de infundir temor a la gente para lograr que la ciudad se rindiera y fuera más fácil, ¿no? Que estar rodeando y tomándola. Claro, que si tomaba la ciudad se iba a llevar preso y esclavo a los hijos jóvenes. Si tomaba la ciudad iba a destruir los muros. Si tomaba la ciudad iba a robarse todas las riquezas, incluso del templo de Dios. Si tomaba la ciudad era el desastre. Pero él decía, ustedes no pueden conmigo. Él trató de burlarse, de desvalorizar, hacer todo lo que pudiera. La Biblia dice que entonces el rey Ezequías oró a Dios junto al profeta. Qué tremendo eso es rey, hermano. Llevó la causa a Dios. Primeramente llamó al profeta de Dios, honrando al hombre de Dios que estaba en aquel lugar para profetizar, al hombre que había profetizado estas cosas. ¿Saben? En el libro de Isaías también se cuenta esta historia. Y Isaías nos da más detalles de esa oración.
el rey Senaquerib había enviado una carta al rey Ezequías. Una carta. Y en la carta le decía, ríndete porque no vas a poder, porque los dioses, también nosotros vencimos a todos los dioses por ahí. Y dice la Biblia que el rey tomó la carta y fue al templo de Dios. Fue al templo. La puso allí delante de Dios, la puso en el suelo y se arrodilló y le dijo, esta es la carta, oh Dios, con que el rey Senaquerib se burla y blasfema tu nombre. Levántate, Dios, por tu pueblo. Él oró allí, hermano. Él oró allí y dijo, él destruyó a los dioses de las otras naciones porque no eran dioses. Confirmándole a Dios Ezequías que él creía en Dios como el único Dios. Él los destruyó porque eran hechos de manos, de hombres, de piedra, de madera, pero no eran dioses. Tú eres Dios, el único Dios. Levántate y protege y defiende a tu pueblo, Dios. Isaías nos cuenta esa historia, hermano. Esta historia que aquí está en un solo versículo, porque el cronista solo pone que él fue a orar con el profeta. Pero Ezequías puso su causa delante de Dios. Él hizo primero lo que era posible. Él hizo primero lo que estaba a su alcance. Después agigantó su fe y después se arrodilló delante del Padre y le dijo, oh Dios, yo soy tu siervo. Este es tu pueblo y tú eres el único Dios verdadero. Y lo adoró, hermano, lo adoró allí con lágrimas en los ojos e imploró a Dios la protección de su pueblo. Y dice la Biblia, hermano, que Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado, a los jefes, a los capitanes, a todos. Y el rey regresó avergonzado, porque había perdido con una nación, una ciudad pequeña, un gran imperio, perdió contra una ciudad pequeña. Viró avergonzado, hermano. Hay cosas que nosotros deberíamos notar aquí. Primeramente es la humildad de este rey. Este rey es como el salmo que dice, no con ejército, no solo Jehová de los ejércitos. Ellos confían en carros, ellos en caballos, pero nosotros confiamos en Jehová. Ese es el Dios nuestro, hermano. Él puso su confianza en Dios, él buscó a Dios y Dios lo salvó. Tú tienes que acudir al fuerte y valiente, al omnipotente, al que hace lo imposible, al que permite las pruebas para darte después las victorias y le conozcas mejor. Como dice Dios, lo hice para probar qué había en tu corazón, para probar qué había en tu corazón. Tú tienes que ser el valiente que se levanta y Dios será el valiente que se levanta por ti. Tú te levantas valiente hacia Dios y Dios se levanta valiente contra tus enemigos, contra las pruebas, contra las dificultades, hermano. Jehová envió su ángel, hermano. Jehová envió su ángel y libró a su pueblo. Es algo interesante, hermano. Déjeme decirle esto. Dice la Biblia, envió un ángel. Un ángel. Uno. Recuerdo un predicador una vez, hablando del Apocalipsis, cuando la Biblia cuenta que Satanás fue encarcelado. Dice la Biblia, y envió Dios un ángel con una gran cadena. Dice, Satanás es poderoso, hizo falta una gran cadena. Pero Dios es más poderoso, mandó un ángel, uno. Hermano, la Biblia dice que Dios es el Dios de los ejércitos. ¿Saben? Cuando la Biblia dice el Dios de los ejércitos, casi siempre lo dice de la perspectiva del adorador, de que Él tiene ejércitos celestiales. Cuando nosotros vemos a Jacob, que tiene que enfrentar a su hermano, que viene con 400 hombres de guerra a destruirlo, dice la Biblia que él oró y le dijo al Señor, Señor, tú me dijiste a mí que esta tierra la iba a heredar de mi padre Isaac, de mi padre Abraham. Y tú me dijiste que volviera a esta tierra y aquí mi hermano viene con 400 hombres de guerra a destruirme. Fortaléceme y dame la victoria. Y dice la Biblia que cuando levantó su vista vio que al lado del campamento de él había otro campamento. Un campamento de ángeles. Él llamó a aquel lugar Mahanaim. 2 campamentos. Por eso es que Jacob cobró fuerzas en Dios. El suplantador y cobarde agarra fuerzas en Dios. Tal fuerza que no solo enfrenta a su hermano, sino que se enfrenta al ángel de Dios en Peniel, que es Jesucristo mismo. ¿Qué fuerza puede coger un hombre, hermano, cuando sabe que un ejército de ángeles está alrededor de él?
Pero la gran verdad es que con uno solo bastaría. Y tal vez ni uno. Solo que Dios diga la palabra y basta. Dios tiene el poder, hermano. Dice la Biblia en el versículo 22, así salvó Jehová a Ezequías y a los moradores de Jerusalén. Oye, que quede en la historia nuestra, en nuestra biografía, en lo que cuenten nuestros hijos, en lo que cuenten nuestros nietos de nosotros, que le podamos contar, así salvó Dios mi vida. Así me salvó Dios de aquella situación. Que podamos testificar, hermano, cómo Dios obra milagrosamente en nosotros. Porque Él es el Dios de lo imposible. Yo sé que aquí hay hermanos que están enfrentando pruebas ahora difíciles. Yo lo sé. Algunas pruebas las conozco porque las han hablado conmigo. Otros sé que las están pasando porque la vida del creyente no está ausente de pruebas de distintas magnitudes y complejidades. Pero enfrentamos pruebas. Yo sé que hay creyentes aquí que quieren tomar decisiones ahora y tienen temor de saber si esto es de Dios o no es de Dios y cómo debo hacerlo y qué retos trae estas decisiones en mi vida. Pero sepamos una cosa, hermano. Puedes poner tus imposibilidades en las manos del Dios para quien nada es imposible, hermano. ¿Qué hablamos aquí? Eso fue lo que hablamos. Eso es lo que hemos estado tratando. Que tú pongas a Dios ahí, le pongas delante de Él tus imposibilidades y le digas, aquí estoy yo, Señor, todo esto es imposible. No hay manera de librarme de esta situación. He tenido pensamientos tal vez malos. Quiero enfocarme en ti. Quiero saber hacer las cosas bien. Y quiero que tú me salves, oh Señor. Que pongas tus imposibilidades en las manos de Dios. Considera esas acciones que hizo Ezequías y que son bíblicas también. Haz lo posible. Haz la parte que te toca, el esfuerzo que te toca. Hay cosas que puedes hacer. Yo recuerdo a mi pastor aconsejando a un joven que fumaba. Y él le decía, quitarte el deseo de fumar no te lo puedes quitar, eso es imposible. Pero dejar de comprar una caja de cigarros, eso sí es posible. Eso sí lo puedes hacer tú. Decir, no la voy a comprar. No la voy a comprar. No la voy a comprar. Saliste a la calle, ves sin dinero. No la voy a comprar. Eso es posible. Y deja que Dios haga lo imposible y te quite la imposibilidad tuya del vicio, del anhelo por eso malo. Haz lo posible. Agiganta tu fe. Cree en Dios. Cree que es posible. Fortalécete en Dios. Cree que lo vas a lograr. Entrégale tu causa a Dios. Ora. Busca a Dios. Busca al Señor. Levántate temprano. Ora. Ten tiempo de oración. Caminatas de oración. Busca ayuda espiritual, busca al profeta de Dios que tienes a tu lado para que ore contigo y por ti. No, eso no es cuestión de poner en el chat de la iglesia, oren por mí por tal asunto, que los hermanos a veces se olvidan y ni oran nada. Es cuestión de buscar un compromiso de oración con alguien, un compañero de oración. Los compañeros de oración son importantísimos, ¿saben? Algunos lo tienen, tengan compañeros de oración. En todos esos versículos de la Biblia, hermano, vemos 4 personas o 4 tipos de personas ante un hombre que hace lo posible ante las adversidades, problemas visiblemente imposibles, que agiganta su fe, que cree en Dios. Vemos aquí en esta historia 4 tipos de personas. El enemigo quiere destruirte, se burla, trata de infundir temor, actúa con prepotencia, se cree que no va a lograr, que te va a destruir, desafía el poder de Dios, el enemigo. Trata de confundir la confianza que tú tienes y blasfema el nombre de Dios. Eso hizo Senaquerib. Eso hace Satanás. Ezequías, este es el hombre de Dios que ora a Dios, que busca al profeta de Dios para que ore con él, que clama por ayuda al Señor, que organiza a su pueblo, que piensa en lo que es posible, que busca consejo, que trae aliento a la gente mientras se da aliento él mismo. Otra persona es el pueblo. El pueblo confía en su líder. No es hora de titubeo. Sigue las ordenanzas de él y ciega los pozos, aunque piensa, caramba, pero después ¿con qué agua le doy a las ovejas? Ahora hay que taparlos, después los abriremos. Confía en su líder, hace lo que tiene que hacer, premia a su líder, después le trae regalos, dice la Biblia, pero también adora a Dios y trae a Dios adoración por la victoria.
y la otra persona es Dios. Dice la Biblia, Dios se reirá de ellos. Dios veía venir a Sennacherib. Dios lo vio venir destruyendo ciudades hasta su ciudad, Jerusalén, donde estaba su rey Ezequías y su pueblo Israel. Y Dios lo vio venir. Dios sabía que venía. Dios le dio sabiduría a Ezequías para hacer aquel túnel, para abastecer de agua a la ciudad. Dios le dio sabiduría a Ezequías para hacer todos los detalles. Dios, hermano, Dios veía venir a Ezequías y le decía a Sennacherib y le decía a sus ángeles seguramente, miren, ahí viene el que se cree fuerte y no sabe que va a tropezar con la roca cuando llegue a Jerusalén. La roca de Israel. ¿Eh? La que es tropezadero para el que no cree. La que es tropezadero. La roca que para nosotros es edificación, para el que no cree es tropezadero. Tropiezan con ella. Y no pueden romperla. Es tropezadero, hermano. Y cuando piensen en tropezadero, no piensen en tropezar. Es una roca que tú no puedes romper, que no puedes quebrar, que no puedes traspasar. Dios peleó la batalla. Dios destruyó al enemigo. Dios salvó a Ezequías. Dios salvó a su pueblo. Dios salvó a su ciudad y su templo para que el pueblo adorara allí, hermano. Queridos amigos y hermanos, ¿hay algo imposible para Dios? Hay muchas cosas imposibles para nosotros. Hay muchas imposibilidades que tenemos que enfrentar. Pero nosotros no estamos solos, hermano. Nosotros somos hijos del Dios Todopoderoso, quien nos ha dicho, pedid y se os dará. Quien nos ha dicho, yo estoy con vosotros. Quien nos ha dicho, cuando pases por las aguas, no te anegarán, ni te ahogarás. Cuando pases por el fuego, la llama no arderá en ti, ni te quemarás. Ese es el Dios nuestro, hermano. Haz lo posible, no dejes de intentarlo. Si no lo logras a la primera, inténtalo otra vez. Agiganta tu fe. Cree que Dios te dijo a ti eso. Al que cree todo le es posible. Pregunta, entrega tu causa a Dios, entrega tu causa a Dios. Ora, ora y ora. Y dile, levántate, oh Dios, sobre tus enemigos. Engrandécete, oh Jehová. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Estas cosas les he hablado para que en mí, dijo Jesús, tengáis paz. Para que en mí tengáis paz, hermano, paz. Así que, imposible. ¿Será que lo es? ¿Qué tal si contamos con Dios? En las manos de Dios, todo es posible. Así que pon en ellas tus imposibilidades. Vamos a orar. Oh Dios nuestro, para quien todo es posible. En tus manos ponemos nuestras imposibilidades, Señor. Yo ruego hoy, Padre, por la iglesia y por mí, por todos nosotros, por estos hermanos y hermanas en quienes estoy pensando ahora que están pasando pruebas duras y difíciles en sus hogares, en sus trabajos, en sus familias, en sus barrios, y que ahora están enfrentando pruebas duras. Que ellos se lo crean, oh Dios, que creen en ti, que tú te muestres con poder. Dale fortaleza para hacer lo posible. Ayúdales, dale sabiduría para pedir buen consejo, para encontrar un buen consejo tuyo, una estrategia. Dale fuerzas para continuar. Y cuando clamen a ti, oh Dios, dales la victoria. Y que ellos puedan decir, Dios me salvó, Dios me encaminó, Dios me dio la solución, Dios resolvió lo imposible. Ayúdanos a tener esa fe como un grano de mostaza o más para mover esa montaña, oh Dios. Te lo rogamos porque creemos, porque estamos aquí hoy, oh Dios, y no vinimos por gusto, vinimos porque te amamos, porque te adoramos. Hemos traído aquí ahora nuestra carta de imposibilidades ante ti y clamamos
Sé propicio a nosotros, Dios. Levántate, Dios. Engrandécete, oh Jehová, y sálvanos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos.